presento a Isabel Rodríguez Martín. Ella es doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid, es investigadora I+D+I en el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo CEDEX y es miembro del grupo de investigación NUTAC de la Universidad Politécnica de Madrid. Su tesis doctoral, financiada por el Ministerio de Educación y titulada Proyecto y transformación de la vivienda social moderna, se centra en analizar los conflictos y oportunidades de los barrios modernos de vivienda social en Madrid y Holanda, entendidos como patrimonio. Ha participado en varios proyectos de investigación del Plan Nacional I+D+I, el más reciente Vivienda Social y Regeneración Urbana en América Latina, y ha sido comisaria de las exposiciones y editora de sus libros homónimos I+D+VS, Futuros de la Vivienda Social en 7 ciudades, A pie de calle, Madrid, Lima, Guayaquil y Arquitecturas BIS, Vivienda de Interés Social en 6 ciudades iberoamericanas, Buenos Aires, México y Sao Paulo. Su trabajo ha sido publicado en distintos congresos internacionales como Docomomo, 14th International Congress, no sé pronunciarlo, International Conference on Intervention Approaches for the 20th Century Architectural Heritage, el 28º Congreso IAS World Congress on Housing y revistas como Arquinta o Reya. Además, ha realizado 3 estancias de investigación predoctoral en TU Delft, en la Universidad de Rosario y en la Sapienza Universitat di Roma. Es conferenciante invitada en la KTH Royal Institute of Technology en Estocolmo, en la Pontificia Universidad Católica de Perú y en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo en Buenos Aires. Muchísimas gracias, Isabel, por estar aquí con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a ti, Lucía. Y qué apuro siempre dan estos currículums. Pero bueno, voy a intentar compartir pantalla lo primero, a ver si... ¿Veis mi escritorio, no? Sí. Sí. Entonces, vale. Y ahí ya estaría la presentación. Exacto. Bueno, pues como... Ahí ahora se me ha ido, ¿no? Ahí estás. Como decía, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Estoy encantada de participar en este primer seminario de vivienda colectiva, que espero que sea el primero de muchos, ¿no? y nos permita encontrarnos y seguir aprendiendo sobre un tema tan apasionante como es de la vivienda colectiva. También quería saludaros a todos los que estáis ahí escuchando, porque bueno, esto del online, la verdad es que tiene esta cosa rara de no saber quién hay detrás. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar ahí y por la atención. Yo voy a contaros brevemente el contenido principal de la investigación que desarrollé en mi tesis doctoral, que como ha dicho Lucía, lleva por título Proyecto y transformación de la vivienda social moderna, conflictos y oportunidades en Madrid y Holanda, por lo que igual los casos os quedan un poco lejos, pero estoy segura de que conoceréis alguno y espero que, sobre todo, que os interesen. La elección de los términos proyecto y transformación en el título son clave en la investigación, por numerosas razones que iré explicando y que la tesis va desarrollando a lo largo de sus páginas en un entendimiento amplio de ambos conceptos. El tema principal que estudia la tesis es la vivienda social moderna, pero no lo hace desde una perspectiva histórica, sino que pone el foco en su transformación en el tiempo y en su recontextualización en la ciudad y sociedad actual. Es decir, la tesis se enfrenta a uno de los desafíos mayores que plantea la restauración y conservación de la arquitectura moderna y que es lo que me gustaría también plantear en este seminario, ¿no? ¿Cómo podemos conservar el conocimiento producido por la investigación de la arquitectura moderna en el campo de la vivienda colectiva y particularmente en la vivienda social económica? Porque, sin duda, como ya afirmaron sus propios protagonistas, la vivienda social, económica y mínima se convirtió en el tema principal de la reflexión arquitectónica del movimiento moderno, como todos seguramente sabréis, ¿no? La conocida frase de Le Corbusier, la arquitectura se ocupa de la casa ordinaria y corriente para hombres normales y corrientes, deja de lado los palacios, he aquí un signo de los tiempos, expresa elocuentemente esta inversión jerárquica que se produjo a principios del siglo XX en la arquitectura.
se elevaba de este modo a la vivienda desde su concepción y origen a una posición central que había sido ocupada hasta el momento por otros programas religiosos o cívicos como los templos, los castillos o las iglesias, más asociados históricamente con lo monumental, como también afirmó Alexander Klein. Este interés central generó un corpus de conocimiento específico y reconocible que fue recogido en los congresos y exposiciones de los CIAM, en libros y revistas de la época y, por supuesto, fue materializado en numerosos conjuntos construidos que todos conoceréis. En definitiva, podemos decir que fue un auténtico laboratorio de vivienda colectiva a gran escala en el que se ensayaron una gran variedad de hipótesis de organización, tanto a escala arquitectónica como urbana, que hoy sigue siendo una referencia fundamental para proyectar vivienda. Y es precisamente esta condición de investigación colectiva a través de una experiencia acumulada y sistemática en torno a un tema común y acotado además en un periodo de tiempo tan concentrado, de apenas 50 años, lo que convierte al estudio de la experiencia moderna sobre vivienda en algo tan único y valioso para nosotros hoy en día, ¿no? En algo tan imprescindible para el proyecto arquitectónico contemporáneo. Y de hecho, y ayer Sergio hizo mención, ¿no?, en su intervención a esta condición de investigación colectiva. Sin embargo, la realidad es que a pesar de la constatación de su valor histórico y cultural, respaldada por organizaciones internacionales como Docomomo y Comos, en los últimos años numerosos conjuntos residenciales modernos se han demolido y han sido reemplazados por nuevos edificios como la única o como la mejor solución ante los problemas de degradación que sufren la mayoría de estos conjuntos. Una fórmula, la demolición y el borrado de esta arquitectura social moderna, que parte de la idea de que cuando los edificios desaparezcan, los problemas sociales también lo harán. Es decir, se responsabiliza exclusivamente a la arquitectura de todos los problemas de estigmatización y obsolescencia, tanto funcional como material, y no se tienen en cuenta los valores arquitectónicos, urbanos e históricos de todos estos conjuntos, ni las posibilidades que podrían ofrecer una transformación sobre ellos, ¿no? En este contexto, solo unos pocos conjuntos, la mayoría construidos en los años 20-30, gozan de una protección legal que garantiza su conservación. Os he traído como ejemplo las 6 Siedlungen berlinesas, nombradas Patrimonio de la Humanidad en 2008, o los conjuntos holandeses, el Justus van Effen Blok y Berpolder, o en Barcelona la Casa Blok, que son algunos ejemplos, como digo, de esta excepción, pero que en realidad son una minoría dentro de un panorama general bien distinto. Para ilustrar este panorama del estado actual en el que se encuentran los conjuntos de vivienda social moderna, voy a recurrir a un caso paradigmático, al icónico Robin Hood Gardens de Alison y Peter Smithson, que todos conoceréis, y que representa las enormes contradicciones a las que se enfrenta este joven patrimonio en la actualidad. Y es que la verdad es que a mí todavía me cuesta creerlo, pero en 2008 fue anunciada su demolición como respuesta a esa degradación física y social que ya decían que era insostenible. Por supuesto, esta noticia motivó numerosas protestas en su contra, pero aún así las administraciones no encontraron, aunque cueste creerlo, ya digo, valores arquitectónicos ni de carácter urbano ni histórico lo suficientemente contundentes como para cambiar sus planes de remodelación del área y proteger el proyecto original. Como resultado, entre 2015 y 2019 se demolieron los emblemáticos bloques con el fin de aumentar la densidad en la zona, llegando incluso a multiplicar el número de viviendas original por 8. Por tanto, aquí había un claro interés de especulación inmobiliaria, un claro objetivo de aumentar el número de viviendas en una zona que por los Juegos Olímpicos empezaba a ser ya estratégica. Pero en paralelo, y aquí la paradoja, un museo, el Victoria and Albert Museum, compró un trozo del edificio con el fin de que al menos una parte pudiera permanecer guardada en una colección pública para su transmisión a las generaciones futuras. Una sección de 3 pisos que incluye la famosa calle en el aire y 2 apartamentos con sus acabados originales. Es decir, por primera vez, la vivienda social moderna, que fue concebida como una célula mínima que se debía repetir, se considera una pieza única de una memoria colectiva que debe persistir. De este modo, la unidad mínima de agrupación proyectada por los Smithson deja de pertenecer a la ciudad y de formar parte de ella para convertirse en una pieza de museo valiosa
que será mostrada en un contexto, eso sí, totalmente distinto y ajeno para el que fue concebida. A raíz de esta desconcertante situación surgen numerosas preguntas sobre el futuro de la vivienda social moderna. Entre ellas, quizá la más directa, y de esto podemos hablar luego después, sea cuestionarse si tiene sentido, ¿no?, seleccionar un fragmento de este patrimonio y encapsularlo como un pedazo de historia congelado en el tiempo y guardarlo en un museo. E incluso en ese caso nos podemos preguntar si es suficiente con conservar una unidad de agrupación, si están recogidos en ese fragmento todos los valores arquitectónicos y urbanos de la investigación moderna en el ámbito de la vivienda y de la ciudad. Lo cierto es que si se quiere pensar, o si queremos pensar en la vivienda social moderna como un monumento, como un repositorio de la memoria del pasado que debe persistir en el tiempo, se debe interpretar esa condición de patrimonio en un sentido diferente al más habitual, ya que es evidente que por su propia naturaleza la vivienda moderna y más aún la económica, la social, pone en cuestión algunos de los cimientos sobre los que se asientan las prácticas convencionales de restauración. Basta mencionar las numerosas contradicciones que se concentran en el binomio vivienda-monumento. De hecho, si recordamos todos a lo largo de la historia, casa y monumento se han definido muy frecuentemente como elementos opuestos: lo ordinario cotidiano frente a lo extraordinario memorable, lo privado frente a lo público, lo temporal frente a lo permanente, la textura del tejido residencial frente al hito, punto fijo que definen los monumentos, ¿no?, en la dinámica de la ciudad, y así podríamos seguir. Lo interesante del caso de Robin Hood Gardens es que en él conviven las dos posiciones extremas más comunes ante la conservación de la vivienda social moderna. Por un lado, una actitud de condena y desprecio que opta por la demolición y el borrado de estas arquitecturas de nuestras ciudades, y por otro, una postura más cercana a la nostalgia, que selecciona fragmentos e imágenes para conservarlos, como hemos visto, paralizados en el tiempo, sin una reflexión previa sobre su posible valor y uso contemporáneo. Frente a estos dos extremos, en la tesis lo que se defiende y lo que me gustaría plantearos hoy es una tercera vía de intervención, que apuesta por la posibilidad de emplear el proyecto como un instrumento capaz de recuperar estas arquitecturas pasadas de gran valor y recontextualizarlas en el presente. Eso sí, desde la convicción de que aportan riqueza y diversidad a la ciudad, ¿no? Esto sería el punto de partida. De esta forma, podríamos entender la conservación de la vivienda social moderna no solo desde la persistencia en el tiempo de determinadas formas o imágenes, como es común en la rehabilitación de cualquier monumento histórico, sino sobre todo desde la continuidad de los principios y conceptos que nos permiten seguir realizando investigaciones sobre el habitar compartido. Eso sí, sin borrar nuestra memoria, ¿no? Y para ello, como se avanzaba al inicio, se recurre al concepto de transformación, ya que hablar de transformación implica el hecho de que siempre se parte de algo preexistente, de algo que a la vez que se transforma mantiene algunas invariantes como elementos de continuidad. Estas invariantes son las que, como afirma Carlos Martí en esta cita, permiten recomponer los vínculos con el pasado, que en realidad es lo que queremos. Una vez detectadas estas reglas gramaticales del proyecto original, tenemos que valorar hasta qué punto pueden ser respetadas, descartadas o alteradas en el proyecto de transformación. Y ahí un poco la complejidad, ¿no? Trabajar de este modo en el proyecto sobre el proyecto nos permite establecer un diálogo entre el pasado y el presente, definiendo, detectando, eligiendo, podríamos decir, en definitiva, qué se debe conservar y qué se puede eliminar y perder, al tiempo que se propone o proyecta un nuevo significado, un nuevo sentido. Una postura que implica entender la transformación en términos de proceso, añadir capas, activar, superponer, pero también mantener y a la vez, claro, quitar y restar, ¿no? El objetivo principal, por tanto, es mostrar que sí es posible conciliar el conocimiento acumulado de la investigación moderna con las inquietudes y aspiraciones del presente,
a través del proyecto de intervención sobre esta arquitectura. Y de hecho, que solo desde este diálogo activo y receptivo entre ambas realidades y tiempos se pueden conservar los valores implícitos a la experiencia moderna en torno a la vivienda económica. Entonces, bueno, esta era la hipótesis principal de la tesis y en definitiva proponía que para poder conservar había que transformar. A partir de ahí, la complejidad viene determinada por los importantes desajustes que surgen entre las expectativas de conservación, las necesidades de uso y las posibilidades ofrecidas por el soporte físico y social de partida de la vivienda colectiva. Una encrucijada que nos puede recordar a este conocido esquema de los Sims sobre el proceso de proyecto y que reconoce justamente en ese desajuste un espacio de oportunidad para la exploración y generación de conocimiento específico sobre el proyecto de vivienda colectiva, ¿no? Que es también lo que nos interesa. Con el fin de articular este nodo entre necesidades, aspiraciones y posibilidades, el primer paso es analizar críticamente la evolución de los principios modernos y su relación con el concepto contemporáneo del habitar. El interés de este estudio radica en asumir el valor de la historia como material de proyecto, como campo de trabajo del que podemos extraer nociones y herramientas que nos permitan fortalecer una vez más ese vínculo entre arquitectura moderna y contemporánea y que podamos detectar tanto los potenciales conflictos como las principales oportunidades. Si intentamos hacer ese ejercicio de analizar en paralelo la vivienda moderna y la contemporánea, que bueno, no tenemos tiempo de entrar en detalle y daría para mucho, se hace evidente enseguida cómo algunas de las demandas y tendencias del espacio doméstico contemporáneo que he reflejado en la columna de la derecha chocan de manera frontal con ciertos ideales, intereses y líneas de exploración que tuvo y desarrolló la arquitectura moderna, ¿no? En la columna de la izquierda. Y si no directamente con ellos, con lo que realmente quedó de estos ideales en las arquitecturas que se construyeron. Respecto a este último, seguramente habréis visto en numerosas ocasiones, os lo habrán dicho, cómo el idealismo y afán de ruptura con el pasado que fue propio de las vanguardias contribuyó a un carácter radical de sus propuestas, pero también a que se vieran empañadas por un peso excesivo de irrealidad. Además, todos sabemos cómo el carácter experimental, unido a las fuertes restricciones económicas con las que fueron construidos estos conjuntos, ha condicionado enormemente su mantenimiento y durabilidad en el tiempo, lo cual es un problema a la hora de su conservación. Incluso en su momento condicionó que llegaran a terminarse como se habían proyectado en un inicio, ¿no? Todo ello ha contribuido a que algunas de las propuestas del urbanismo y la arquitectura moderna más icónicas sean señaladas hoy en día como focos de problemas de todo tipo, ¿no? Lo que los convierte, como digo, en lugares extremadamente frágiles ante una posible conservación. En la tesis se detectaban 3 de estos elementos paradigmáticos de la experiencia moderna. En primer lugar, la liberación del suelo y su concepción como un tapiz verde continuo, lleno de árboles, zonas de juego y deporte, que románticamente los arquitectos modernos querían que llenaran de luz, aire puro y vegetación a las viviendas y que consiguieran así descongestionar la ciudad insalubre del siglo XIX. Por otro lado, la galería o calle en el aire, que no solo era la forma más lógica y económica de resolver el acceso a las viviendas agrupadas en un bloque lineal, sino que además simbolizaba ese sueño de vivir en el aire, proyectada además como un lugar estancial perfecto para la socialización y el encuentro entre vecinos, que estaba protegido y alejado de la contaminación de los coches. Y por último, pero que en realidad fue el punto de partida de la investigación moderna, la búsqueda de una célula habitacional mínima, ideal y que era repetible para un tipo de familia universal. En estos 3 elementos, que se corresponden a su vez con 3 escalas sucesivas de aproximación al espacio doméstico, podemos ver que se conectan tanto los valores del proyecto moderno descritos como los principales problemas de estos conjuntos derivados del paso del tiempo. Problemas o conflictos que podríamos resumir en una baja cualificación del espacio libre, en monotonía, falta de densidad y diversidad de usos, programas y tipos a nivel de espacio público, una creciente inseguridad y rechazo hacia los espacios públicos y colectivos en la escala de agrupación,
y también unas dimensiones interiores que ahora mismo nos resultan insuficientes, unido a la obsolescencia y mala ejecución, muchas veces constructiva, en lo que se refiere a la célula residencial. Como consecuencia, en cada uno de estos tres elementos podemos identificar un potencial clave de transformación, lo que podríamos llamar que en ellos está el enunciado del proyecto. Es decir, en ellos se cruzan tanto los valores de la arquitectura original que se quiere proteger como los principales problemas a resolver y además las demandas y expectativas del presente. La tesis de esta forma se estructuraba en tres capítulos muy claros que abordaban estas tres escalas: el modelo de ciudad, el espacio público, el sistema de agrupación en el espacio colectivo y la unidad de vivienda, el espacio privado, todos ellos, como sabéis, íntimamente relacionados entre sí. Y lo hacía eligiendo casos de estudio de dos territorios, de Madrid y Holanda, que he superpuesto en la imagen los dos territorios, lo que os puede llegar a dar una idea de la diferencia de escala y compacidad que tienen ambos territorios. Además, lo interesante de elegir Holanda y Madrid es que representan dos polos opuestos en la conservación del patrimonio residencial moderno. Mientras que en Madrid la falta de protección está favoreciendo la desaparición parcial o total de estructuras de gran valor, como los poblados de absorción de Fuencarral A y B, que podéis ver en la imagen. En Holanda es todo lo contrario. Desde los años 80 se han promovido políticas de recuperación de los edificios más icónicos del movimiento moderno, entre los que se incluyen numerosos conjuntos de vivienda mínima. Además, su condición de referencia mundial en la teoría general de conservación del patrimonio moderno convierte a los Países Bajos en un modelo al que mirar para todos y también del que aprender, eso sí, tanto de los errores como de los aciertos que han tenido durante todos estos años, ¿no? Y a Madrid en un ejemplo que para mí era muy cercano, más modesto, pero a la vez sintomático y especialmente ilustrativo de una tendencia que es lamentablemente generalizada a nivel internacional. En consecuencia, los casos de estudio que os voy a contar brevemente a continuación no son los ejemplos más reconocidos de la vivienda social moderna, sino que el criterio para seleccionarlos fue más bien su capacidad de ilustrar los tres paradigmas modernos que os he descrito, que eran los temas principales de cada uno de los capítulos, y además se seleccionaron por su capacidad de señalar los problemas asociados a estos tres paradigmas en la actualidad y además su potencial para mostrar las posibilidades de revertir estos espacios negativos en oportunidades de proyecto. Eso era lo más importante. Además, los casos de estudio que van desde la escala mayor a la menor, curiosamente también coincide, como podéis ver en esta línea del tiempo, que están ordenados cronológicamente de forma inversa. Vamos a ver primero el más reciente y por último el más antiguo. De esta forma, en primer lugar, os voy a contar muy brevemente Bijlmermeer en Ámsterdam, para a continuación pasar a la uva de hortaliza en Madrid y por último acabar con el poblado dirigido de Entrevías, que también está en Madrid, en relación directa con un caso paralelo que seguramente todos conoceréis, el icónico Gifhoek de Oud, que está en Rotterdam. Empezando ya con la escala urbana, en la tesis se analiza la evolución y transformación, como decía, de Bijlmermeer, que como podéis ver en el plano está situado al sureste del centro de Ámsterdam y se analizaba en tres tiempos distintos. En primer lugar, se analizaba el proyecto original de los años 60, cuyas promesas utópicas se estrellaron frontalmente con la evolución real del barrio construido. En segundo lugar, se analizaba el tiempo del estado actual, que está dominado por un proyecto de renovación que ha apostado una vez más por la demolición del 80% del conjunto para reemplazarlo por un modelo de ciudad más compacta, más tradicional y de menor escala, como podéis ver en la imagen de la derecha, aunque también conserva algunos de los bloques a modo, una vez más, de piezas museo o piezas monumento que rememoran un pasado que ya está perdido, ¿no? Y por último, se estudia un tiempo intermedio que nunca llegó a ocurrir y que se quedó sobre el papel, la propuesta de OMA de 1986, que propone una interesante alternativa a la demolición, que por tanto a mí me interesa más y me voy a detener más en este tiempo intermedio. Sin duda, si tuviéramos que decir cuál es la característica
más singular de Bijlmermeer era la morfología de los bloques residenciales, esas largas tiras zigzagueantes de 11 pisos de altura apoyadas sobre una trama hexagonal que se materializaba de forma intermitente. La singularidad que ofrecía este barrio de Bijlmermeer en Ámsterdam se puede ver fácilmente en este dibujo, en el que se han representado en planta y sección 6 barrios típicos de Ámsterdam, y como veis, de todos ellos, Bijlmermeer es el más distinto, único en su escala, y en consecuencia ofrecía una forma muy distinta de vivir. En este sentido hay que ser consciente de que cuando se demuelen estos conjuntos modernos no solo se pierde la arquitectura, sino lo más importante, yo creo, se elimina su contribución a la diversidad de la ciudad en su conjunto, que creo que es uno de los valores más evidentes de estos barrios. Aunque Oma señala precisamente a la belleza monótona de los bloques como uno de los orígenes en la decadencia del barrio, reconoce también la potencia escultórica y esa escala extra grande de Bijlmermeer de la que hablábamos, ¿no? Como una singularidad en Ámsterdam, y de hecho llega a decir que es un auténtico espectáculo arquitectónico. Por tanto, debe ser conservado y fortalecido. Como resultado, su propuesta de intervención se concentra en el negativo de los bloques construidos, en ese gran espacio libre arbolado que se puede ver en la sección y en las imágenes. Esta estrategia se puede sintetizar en estos 2 dibujos analíticos basados en el típico esquema en planta de fondo-figura. El primero de la izquierda muestra esos largos bloques quebrados de una supermanzana del barrio, que para que os hagáis una idea del tamaño son de unos 800 metros por 800 metros sobre fondo blanco. Y en el esquema de la derecha, este fondo lo sustituye por una parte del núcleo histórico de Ámsterdam. Es decir, la proyección de la textura del centro medieval de la ciudad sobre los recintos vacíos del patrón hexagonal expresa con elocuencia tanto el diagnóstico del problema como el remedio que proponen, ¿no? El fondo blanco del primer esquema, que fue concebido por los arquitectos del movimiento moderno como ese tapiz verde continuo que utópicamente debía dotar al plano del suelo de una atractiva vida social siempre vinculado a la naturaleza, es interpretado por Oma como un lienzo en blanco, para su proyecto, un lienzo que estaba sobredimensionado, con baja densidad de uso y falta de cualificación. Por tanto, Oma sugiere que toda la diversidad, densidad y actividad del centro de Ámsterdam, en definitiva del habitar contemporáneo, puede y debe trasladarse al plano del suelo de Bijlmermeer sin necesidad de sacrificar los bloques residenciales. Para ello, Oma realiza esquemas en planta en los que describe las diferentes actuaciones que plantea. Como podéis ver, propone concentrar las zonas verdes en una banda, junto a los trazados de agua existentes, introducir nuevas infraestructuras, aclarar los límites entre lo público y lo privado, diversificar el uso y el tratamiento de los espacios libres e incluso en alguna zona puntual incorporar nuevas edificaciones y tapices funcionales que ofrecen esas nuevas referencias de escala tan necesarias. Por otro lado, el aumento de densidad y diversidad de programas necesario para aumentar esa actividad tan importante en el espacio público se materializa en el trazado de 2 ejes multifuncionales en forma de cruz, que ofrece además, una vez más, un sistema de referencia y contraste frente a la monotonía del espacio libre original. Con todo ello, queda patente cómo Oma se apoya en otra de las condiciones características de la ciudad funcional: la autonomía y especialización de los trazados. Es decir, en cada uno de los 3 estratos que configuran la ciudad moderna, que podríamos dividir claramente en estos 3, en infraestructura, edificación y espacio libre, Oma actúa estratégicamente reconociendo el potencial de una intervención en red de niveles superpuestos. Cada capa incorporada añade una nueva trama de focos de actividad, pero también supone nuevas posibilidades de interacción con la capa anterior. De este modo vemos una estrategia que podríamos extrapolar a otros conjuntos, que en definitiva es entender el tapiz verde continuo moderno como elemento activo de proyecto, un lienzo que podemos entender que se quedó sin proyectar, sin completar y que hoy puede acoger
nuevos proyectos capaces de responder al momento presente. Ya pasando al segundo capítulo, que se centra en la escala intermedia, en esa escala más difícil, mediadora entre la vivienda y la ciudad. De hecho, claro, ¿cómo conectar la habitación con la calle? Aquí representados en dos conocidos dibujos de Louis Kahn, que seguramente conoceréis, fue uno de los grandes retos a los que se enfrentaron los arquitectos modernos al proyectar vivienda a gran escala. En ese recorrido que une la habitación con la calle en sentido inverso, surgen cambios de escala y programa, surgen límites, aspectos constructivos y sensoriales que es imprescindible enlazar y estructurar. Y es que, claro, en estos umbrales, en la frontera entre la esfera pública y la privada, donde aparecen los llamados espacios intermedios, piezas que son clave en esa articulación de los trayectos cotidianos, aparecen la ambigüedad y lo difuso y lo indeterminado, y todas estas cualidades toman especial protagonismo. La galería de acceso a las viviendas, bautizada posteriormente como calle elevada, fue sin duda el elemento arquitectónico que mejor encarnó el deseo de acercar la vida de la calle tradicional, que aquí está representada en la imagen de la izquierda, de una calle del siglo XIX de Ámsterdam, y trasladarlo a la vivienda moderna que estaba apilada en altura, ¿no? Un elemento de conexión que además tenía la ambición de ser un lugar de relación y convivencia social en sí mismo. La uva de Hortaleza, a pesar de las precarias condiciones bajo las que fue construida, tenéis que tener en cuenta que se construyó en tan solo 3 meses y se proyectó en 18 días. Pues a pesar de ello, representa esta búsqueda de continuidad espacial entre las diferentes escalas, de los espacios más abiertos y públicos a los colectivos, cubiertos y quizá más resguardados. Esta situación la he intentado ilustrar en este collage hecho a partir de distintas fotografías de la época que muestran esa riqueza y variedad de todos estos espacios en un hipotético recorrido por la uva de los muchos que se podrían hacer. Desde las galerías llenas de vegetación, las escaleras entre el patio y la galería que contrastan con la abstracción de los muros ciegos de ladrillo de los testeros, hasta los puntos de encuentro entre bloques de distintas orientaciones, donde, como podéis ver, las esquinas de los aleros y galerías se aproximan, generando una de las imágenes más valiosas y más características del proyecto, ¿no? Estas imágenes, por tanto, revelan una cuidada y perseverante atención hacia la geometría, hacia las proporciones y hacia las relaciones entre los espacios, tanto construidos como los abiertos. Es decir, se es consciente de que el vacío también construye. Todo ello, unido a la elegante y liviana estructura metálica con la que resuelven los bloques, contribuye a generar una singular sensación de escala humana, ligereza y de equilibrio entre repetición y diferencia que en su época fueron muy admirados. El objetivo principal del análisis en este caso es poner en valor todos esos espacios colectivos heredados de la arquitectura moderna y reivindicar su importancia en la ciudad contemporánea. Siendo, eso sí, conscientes, además, del rechazo que existe en la actualidad hacia estos espacios compartidos, lo que complica aún más su conservación. Un rechazo que se ve claramente en el estado actual de las galerías de la uva de Hortaleza. Si en un inicio, como hemos visto en las fotografías anteriores, las galerías tuvieron una gran acogida como espacios de encuentro entre vecinos, que decían que hasta hacían fiestas, con el paso del tiempo se han ido llenando, como podéis ver, de rejas, de toldos, puertas, muebles, que han sustituido a las plantas y que manifiestan sobre todo ese ánimo de privatizar y de defenderse más que de compartir. No hay tiempo de entrar en detalle en los distintos proyectos de transformación que se han realizado sobre la uva y que son interesantes, pero lo que me interesa es, a modo de síntesis, afirmar que todos estos problemas de deterioro y estigmatización de los espacios intermedios y en especial de la calle elevada, de la uva de Hortaleza, son consecuencia de numerosos factores, no exclusivamente de la arquitectura.
y en cambio la demolición, que tristemente, como podéis ver en el plano y en la imagen, se está llevando a cabo de la práctica totalidad del barrio, salvo parte del sector central, no elimina el problema, pero sí que borra de forma clara una parte esencial de la historia de la arquitectura y del urbanismo reciente de la ciudad de Madrid. En realidad podríamos ver que si en unos inicios este y otros conjuntos modernos fueron lugares de encuentro y convivencia, como muestran las fotografías de la época, parece razonable que podamos imaginar un futuro más allá de su destrucción, un futuro que pueda corregir errores pasados, como la falta de diversidad programática, y potenciar esas ideas con mayor vigencia para el presente, como el deseo, como decía, de compartir espacios de calidad en el recorrido de la vivienda a la ciudad. Pero para ello es imprescindible que la normativa de protección de estos conjuntos incluya parámetros más abstractos, cualidades intangibles, referidas tanto al espacio exterior como al espacio interior, y tanto a cuestiones morfológicas como perceptivas y tipológicas, que ahora mismo quedan fuera de la normativa. La clave, en cualquier caso, yo creo que reside en el convencimiento de que vivir juntos y compartir espacios en el recorrido de la vivienda a la ciudad sigue formando parte de los deseos y expectativas de la sociedad actual, del presente. Y, claro, en este sentido hay un trabajo por hacer para conseguir restaurar la confianza en la arquitectura de lo colectivo. Y en ese sentido hay mucho que aprender de la experiencia moderna. Por último, y para terminar, en la escala de la célula mínima residencial se estudian en paralelo dos conjuntos emblemáticos en Rotterdam y Madrid, que ya os anunciaba, que dan muestra también de las conexiones e influencias que hubo entre Madrid y Holanda en el campo de la vivienda en esos años. Por un lado, el icónico barrio de Kifhoek, construido en los años 20 por Aut, y por otro, el poblado dirigido de Entrevías, de Oiza, Sierra y Alvear, de los años 50. Ambos conjuntos comparten una investigación en la búsqueda del mínimo que los conecta entre sí, de ahí su interés. De hecho, como se ha dicho y escrito en distintas ocasiones, es posible que Oiza se inspirara en la obra de Aut y tomara a Kifhoek como modelo para proyectar Entrevías. Como escribió hace unos años Gabriel Ruiz Cabrero, que fue mi director de tesis, el análisis comparativo de Kifhoek y Entrevías, si lo hacemos hoy, permite ver la relación entre estas obras como vemos la de Rubens cuando pintaba los mismos cuadros que había pintado antes Tiziano. Los copiaba, pero no para hacerlos idénticos, sino para hacerlos suyos. Es decir, el objetivo es buscar las continuidades y discontinuidades en el proceso de proyecto que nos dan muestra de ese aprendizaje y descubrir así la creación original sobre lo realizado o proyectado por otro. Lo importante aquí, quizás es uno de los temas que a mí más me interesaban en la investigación de la tesis, es entender y mostrar que precisamente el proyecto de vivienda tiene un potencial extraordinario de aprendizaje, en el que constantemente se trabaja sobre obras anteriores y cómo en ese proceso subyacen rastros de una obra a otra. El propio Oiza hacía mención a esta constante presencia de huellas del pasado en el tablero del arquitecto. En sus palabras decía, se trabaja sobre el papel en blanco intentando borrar situaciones anteriores, pero ciertas huellas permanecen. Siempre se transportan cosas al ponerse de nuevo sobre un tablero de dibujo. Un proyecto lleva al siguiente, no se borra del todo. Esta condición de la arquitectura como soporte de un conocimiento acumulativo se puede sintetizar en esta hipotética genealogía del proyecto del poblado dirigido a Entrevías. Como podéis ver, sobre una línea del tiempo ordené 15 proyectos de vivienda, pero podrían haber sido muchos más, que por distintas características tipológicas, formales o constructivas pudieron servir a Oiza de inspiración, modelo y aprendizaje. Es una hipótesis mía, por tanto no puedo demostrar que Oiza utilizará todos estos proyectos para realizar Entrevías, pero sí muestra cómo el conocimiento se va pasando de unos proyectos a otros, cómo hay elementos de continuidad entre todos ellos. Es decir, lo interesante aquí es ver que estos 15 proyectos conforman un proceso de pensamiento continuo, un trabajo de precisión
que implica reflexionar atentamente sobre las reglas y modelos en los que se apoya cada decisión del arquitecto y que en última instancia nos puede permitir continuarlos, cuestionarlos o subvertirlos, ¿no? Para detectar estas reglas gramaticales a las que hacía mención al principio la cita de Carlos Martí, en la tesis realicé muchos dibujos analíticos, como estos que os muestro de 3 proyectos consecutivos de OIZA, que me permitían descubrir relaciones que aparentemente estaban ocultas, porque bueno, no son inmediatas de identificar al no corresponderse con una forma física, pero que se mantienen invariantes en la secuencia de proyectos. Y por tanto, en ellas se encuentra gran parte de los valores de estos proyectos, de las intenciones del arquitecto, y por tanto las claves para poder guiar su transformación si quisiéramos. O también me permitió sacar a la luz esas propuestas que se quedaron sobre el papel, ideas o elementos que aunque eran valiosas, los arquitectos tuvieron que descartar por motivos económicos o de otro tipo y que por tanto en la actualidad ponen sobre la mesa la posibilidad de que al desaparecer esos condicionantes en la actualidad, esos conceptos o soluciones que fueron descartados en un momento dado puedan ser recuperados o reinterpretados en la actualidad, ¿no? Además, el análisis de Kiphook y Entrevías a lo largo del tiempo era también muy interesante porque a pesar de las similitudes que unen a los 2 proyectos originales y que hemos visto, representan 2 casos opuestos de transformación y conservación. Mientras que, como podéis ver, Kiphook fue declarado Monumento Nacional en el año 85 y fue reconstruido para restituir su famosa imagen exterior, al mismo tiempo que se adaptaban los interiores de las viviendas a los estándares actuales, Entrevías ha experimentado un proceso de cambio espontáneo definido por las intervenciones no coordinadas de sus habitantes que ha alterado profundamente su imagen original. De hecho, en algunos puntos prácticamente es irreconocible el proyecto original. Cuando daba clase tengo alumnos que fueron y me dijeron, es que lo han demolido. Y yo que no, que está ahí. O sea, no eran capaces ni de reconocerlo. Pero esta gran variedad de soluciones que muestra la imagen actual de Entrevías también podemos entenderla como una confirmación de la demanda creciente de diversidad, de necesidades y deseos de los habitantes, ¿no? Frente a esa repetición moderna de una célula tipo. El desequilibrio que existe actualmente en estas viviendas entre el medio físico y sus habitantes en realidad es uno de sus mayores problemas y en consecuencia su mayor amenaza. La pregunta es, ¿debe el habitante adaptarse a la vivienda o la vivienda al habitante? Esta pregunta, en realidad, que parece así muy tonta, encierra los 2 posibles caminos a seguir en la intervención sobre este patrimonio, sobre todo en la célula de vivienda, que se analizan en la tesis en detalle y que, bueno, no me da tiempo a entrar en detalle, pero que quiero que os quedéis con la pregunta. Entrevías era el único caso que se analizaba en la tesis sobre el que no existía ningún proyecto de intervención, salvo esas reformas puntuales hechas por los habitantes de forma individual, ¿no? Por esta razón, como cierre de capítulo y casi como cierre de la tesis, se planteaba el reto de cómo transformar la célula original de Entrevías y cómo hacer la unión de 2 células para conseguir generar una unidad de mayor tamaño. Este ejercicio proyectual recoge todas las reflexiones del análisis más teórico que se hacía de forma paralelo entre Kiphook y Entrevías en torno a la economía del espacio doméstico, ¿no? Es decir, lo importante es que la investigación culmina en unos ensayos de proyecto en los que se estudian, como podéis ver, tanto los elementos que se deben conservar como las nuevas piezas que se pueden introducir para resolver o al menos disminuir los principales problemas de la vivienda en su estado actual. El resultado de este proceso proyectual son 2 variantes de una célula simple, que a la izquierda, que reduce el número de dormitorios de 3 dormitorios que era la célula original a 1 o 2, dependiendo de la variante, y 3 variantes de unión de 2 células originales que incluían viviendas con un tamaño que oscilaba entre los 35 metros cuadrados y los 95 metros cuadrados. Todas estas unidades eran combinables entre sí y en ambos casos se aumentaba el espacio por persona siempre, ¿no? De esta forma se daba respuesta a una mayor diversidad de programas, lo que se
lo que se traduciría en una mayor variedad de habitantes y de familias en el barrio. Para terminar la exposición, me gustaría volver a esta imagen, a la línea genealógica trazada desde Kifkuk a Entrevías, una línea en la que, como os decía, quizá lo clave o lo más importante es entender que está abierta y que nos invita a seguir desarrollándola en el futuro, de ahí los puntos suspensivos, ¿no? De hecho, una de las conclusiones principales a las que se llegó en la tesis fue lanzar la idea de que precisamente es en el proceso de proyectar, en el proceso dialéctico entre pensamiento y acción, donde se produce esa transmisión de conocimiento arquitectónico y, por tanto, donde reside la oportunidad de hacerlo operativo, de poder continuar y avanzar la investigación moderna en vivienda. Y ahí, bueno, estaríamos contestando a la pregunta que os hacía al inicio de cómo conservar el conocimiento de la experiencia moderna en el campo de la vivienda económica. En definitiva, mi propuesta es que a través del proyecto, a través de la transformación, el conocimiento en torno a la vivienda mínima y la ciudad moderna, y no solo su legado físico más tangible y palpable, puede conservarse y transmitirse. No podemos olvidar que el deber de proyectar ideas sobre la habitación, sobre la vivienda, es ya en sí mismo parte del legado moderno. Así que con esta voluntad de que la investigación en vivienda colectiva continúe, termino. Muchas gracias.